estamos de regreso y como todos los viernes, en primer lugar, la lección de Barea. Es la noche de César. La lección de Barea. El tema que vamos a abordar en esta sesión es el de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas es una novedad que implantó nuestra Constitución de 1978, puesto que la organización territorial en España abarcaba los municipios, las provincias y después el Estado. ¿Qué competencias asigna la Constitución a las comunidades autónomas? Pues una gran cantidad de competencias. Están señaladas en el artículo 148 de la Constitución y son las siguientes: la organización de sus instituciones de autogobierno, la ordenación del territorio, cuestión muy importante, el urbanismo, la vivienda, las obras públicas que se apropian de cada comunidad, de su territorio. Y luego en la prestación social, las principales prestaciones sociales que son preferentes por los ciudadanos, han sido asignadas a las comunidades autónomas su gobierno, que son la sanidad, la educación, los servicios sociales y las pensiones no contributivas. Las pensiones contributivas no, porque la pensión está en función de lo que cada uno haya contribuido con las cotizaciones sociales, y como se mueven de un territorio a otro, pues quiere decir que está centralizado en el Estado. Pero después, las prestaciones sociales más importantes, la competencia se ha asignado a las comunidades autónomas. Esto que he señalado es una con una serie de atribuciones o de competencias que han sido asignadas a las comunidades autónomas, y así hasta 26 competencias que enumera la Constitución. Es decir, que las comunidades en España son unos verdaderos estados autonómicos, y que tienen, en comparación con un estado federal como puede ser Estados Unidos, las competencias de las comunidades autónomas no quedan por bajo de las competencias que tienen los estados federales de los Estados Unidos. Es, por tanto, una organización que ha llegado a satisfacer las necesidades de autogobierno de las regiones. Pues bien, para ejercer las funciones enumeradas anteriormente, pues la propia Constitución establece autonomía financiera en las comunidades autónomas. Bueno, y vamos a ver qué trae la prensa económica de mañana. Don Lorenzo, ¿cómo va esa prensa? Pues viene muy nipona hoy. La verdad es que es lamentable todo lo que ha ocurrido. De color en Japón. Amarillo, sí. Sí, bueno, más que nada por el terremoto histórico que, como dice Expansión, ha devastado Japón y pone en alerta a 20 países. También 5 días lo lleva a su portada. 20 países. Sí, en alerta. Lo que pasa es que he estado revisando yo un poco las alertas. Hay países donde va a llegar una ola de 2 metros. Que es un tsunami, sí, pero tranquilidad. Bueno, esta mañana incluso comentaban que algunos de los lugares donde esperaban que iba a ser la locura, por ejemplo en Malasia, eran 10 centímetros la ola. O sea, bueno, que a Dios gracias. Hay gente que no sabe cuántos son 15 centímetros, don César. Pero bueno, eso es otra cuestión en la que ahora no vamos a entrar. De todas formas, Japón devastado. No se sabe lo que va a ocurrir pues en las próximas semanas, porque ahora hay que calibrar los daños y ver cuánto cuesta. El Economista dice que el seísmo de Japón amenaza los negocios globales. La verdad es que es un momento, no es el momento más adecuado, la verdad, para que haya una catástrofe natural de este tamaño o de esta importancia, aunque la verdad es que nunca lo es. También la deuda portuguesa o el plan de Portugal para evitar el rescate
Como dice el economista, Portugal quema el último cartucho, recorta el gasto y abarata el despido en un plan que hemos comentado anteriormente en la sección económica y que ahora nuestros tertulianos seguramente analizarán, y que ha hecho fundamentalmente pues anunciar que va a recortar todo lo que no había recortado ya, en un plan pues a la desesperada, para intentar que los mercados, los inversores, los compradores, tenedores de deuda pública y los grandes fondos pues apuesten por Portugal en sus emisiones. Y luego la reunión europea, que la verdad es que cada uno, esto es como dicen en mi pueblo, cada uno cuenta la feria como le va, porque expansión, dice Merkel, frena la ampliación del fondo de rescate. Hombre, Merkel lo que ha dicho es: no vamos a ampliarlo, pero lo flexibilizamos si ustedes cumplen con una serie de reformas, ¿no? 5 días va un poco más en esa línea, sin que sirva de precedente. Estoy más de acuerdo con el titular de 5 días. Dice: Merkel impone sus condiciones. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Eurozona aprueban un nuevo pacto por el euro. Le han cambiado el nombre, nos van a volver locos. Primero era pacto por la competitividad, ahora es pacto por el euro. Burocracia, burocracia, burocracia. Hasta el 24 de marzo no sabremos lo que va a ocurrir. De momento Zapatero promete por carta que va a ligar los salarios de los españoles a la productividad, justo en el momento en el que hay más inflación, un 3,6, según los datos también de febrero adelantados, y la verdad es que se plantea complicado el escenario. Sobre todo el economista, para terminar, dice algo que hemos dicho aquí ya 30.000 veces, que negó Salgado y que ayer el Banco Central Europeo confirmó: bancos y cajas encarecen y restringen aún más el crédito. Obviamente, tienen agujeros que hay que tapar, pues no van a prestar alegremente, o por lo menos no van a prestar dinero si tienen que aumentar su solvencia, ¿no? Bueno, esto puede haber un momento en que deje de llamarse el pacto por el euro, etcétera, etcétera, y acabe llamándose Deutschland über alles, tal y como va la cosa, ¿eh? Bueno, eso sería casi lo ideal, ¿no? Porque claro, aquí lo ideal es que Alemania pues tome el mando. El problema que tiene Merkel, como explicaba hoy Manuel Llamas, que además va a estar ahora con nosotros en la tertulia económica, en un artículo en Libre Mercado, la nueva página económica de Libertad Digital, es que Alemania tiene un problema, o la canciller tiene un problema, y es que tiene habitantes en su país que no quieren ni oír hablar de seguir siendo los Paganinis del proyecto europeo, ¿no? Porque es un proyecto, porque es que Europa no es nada más que eso, es un proyecto. Yo lo comprendo. Bueno, que tenga usted buen fin de semana. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos ya con nuestra tertulia de economía. Estamos de regreso y empezamos nuestra tertulia, ya sí, la de economía. Y esta noche está con nosotros don Roberto Centeno. Muy buenas noches, don Roberto. Muy buenas noches, don César. Por cierto, ¿sabe usted que sigue en la lista del Camachuelo trompetero? Muy bien situado, no está entre los 5 primeros, pero creo que está usted el sexto, el séptimo. Bueno, ayer me llamaron el trompetero del apocalipsis, ¿eh? Ah, sí, así pues fíjese, bueno, pues la cosa normal. Bueno, le llaman a usted también Centenator, que no sé si lo sabía. Sí. Bueno, y está también con nosotros don Manuel Llamas. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ya saben lo de Japón, no lo voy a repetir. Moody, que ha rebajado la deuda de Cataluña y de otras 3 comunidades autónomas. Por cierto, además, dejando a Cataluña como un estropajo, porque Moody's, que siempre ha sido bastante moderado, ahora ya dice las cosas muy claras y señala con el dedo, y como te descuides te lo mete en el ojo. Rodríguez Zapatero, que parece que se ha comprometido incluso por escrito a ligar los salarios a la productividad. Portugal haciendo los deberes de una manera admirable. Yo reconozco que últimamente empiezo a creer que los portugueses son bastante más serios que nosotros. E Islandia, que se recupera, entre otras cosas, porque dejó caer a los bancos, en lugar de hacer lo que hicieron los irlandeses o lo que estamos haciendo nosotros. En fin, yo les dejo estos temas sobre el tapete, añadan lo que quieran, descártense de lo que les parezca y empezamos a jugar. Bueno, lo comentábamos antes un poco a micrófono cerrado, pero la verdad es que a Zapatero le ha venido Dios a ver, porque claro, en el día de ayer... Mire, ya lo último que le falta a Zapatero es tener teofanías. O sea, si está como está, ya como encima piense que Dios se le aparece, estamos perdidos. No lo piensa, no sé si lo piensa él, pero yo sí que lo estoy pensando en este momento. Me voy a tener que pasar a su bando, de que va a volver a ganar las elecciones. Bueno, yo no he dicho eso. He dicho que se va a volver a presentar y que puede ganarlas. Y que si se presenta, podría ganarlas. Tiene un 50%. Vale, bien. En el día de ayer las cosas pintaban negro hormiga, pero de una manera tremenda, porque claro, al haber degradado Moody's la deuda soberana de España
un escalón más, para que ustedes lo comprendan. Estamos en el tercer escalón. Habíamos bajado al segundo en septiembre y hemos vuelto a bajar ahora al tercero, y probablemente bajaremos al cuarto porque nos han puesto en perspectiva negativa. Bien, esto era gravísimo porque, claro, España es el país más endeudado del planeta. Debemos 2,8 billones de euros, que son del 280% del PIB, entre las administraciones públicas, las familias y las empresas. Vale. En circunstancias normales, esto hubiera supuesto que en un plazo de 2 semanas el diferencial de tipos de interés con Alemania, que estaba en 230 puntos básicos, hubiera subido como 100 puntos básicos más. Esto es lo que ha sucedido más o menos casi siempre que ha ocurrido esto. Y eso significaba en Román Paladino, 100 puntos básicos es un 1%, que España iba a tener que pagar por la deuda 29.000 millones de euros más anuales. Si eso lo suman ustedes a los 17.000 millones de euros más que tiene que pagar como consecuencia de la subida del precio del petróleo, estamos hablando de 45.000 millones más de lo que se pensaba pues hace solo un mes. Eso, señoras y señores, es el 4,4% del PIB aproximadamente, lo cual quiere decir que si estuviéramos creciendo al 1%, como dice el gobierno, que es mentira, pero si fuera así, pasaríamos a decrecer al menos 3,4%. O sea, el tema era gravísimo. Pero claro, ahora parece que nos enteramos que llega el señor Zapatero a Bruselas, le piden que tiene para que Alemania empiece a comprar deuda española, que es lo que mantendría la situación estable, tiene que cumplir determinados requisitos. El primer requisito es muy fácil para él porque va contra los trabajadores, y contra los trabajadores Zapatero no tiene ni el más mínimo problema de machacarlos porque le van a seguir votando, así que le da lo mismo. Entonces va a ligar los salarios a la productividad. Ha dicho que sí, lo ha dicho por carta y además probablemente lo hará. Pero claro, ahora me dices que además la parte más importante, que era el que se restringiera por ley o se fijara por ley un límite al endeudamiento de comunidades autónomas o incluso en la Constitución, que ha dicho que lo va a hacer, pero cosa que, vamos, que no tiene intención de hacer ni por el forro. Pero claro, el problema es que, como me dice don Manuel Llamas, y ahora le cedo la palabra para que lo explique mejor, es que no lo tiene que hacer ahora, es que tiene que decir que lo va a hacer, y luego después, una vez que diga que lo va a hacer y mande un programa a la Unión Europea, tiene un año para hacerlo. Es decir, que el señor Zapatero le pega una patada en la barriga a los trabajadores, cosa que está muy acostumbrado a hacer, y los trabajadores a recibir sin rechistar, y aquí se ve, y aquí paz y gloria, y van a seguir gastando las comunidades autónomas con nuestro aval, porque claro, decía don César, es que a Cataluña le han bajado el rating muchísimo, ¿no? Pero que le da lo mismo, porque es que Cataluña tiene el aval del Estado español y por lo tanto al final del día tiene el rating del Estado español. Bueno, en definitiva, que Zapatero se va a ir de rositas de esto y ya veremos qué pasa entonces en las elecciones de mayo. Hombre, desde luego, esto que han llamado el pacto por el euro a mí me sorprende, porque en realidad el pacto inicialmente se llamaba el pacto por la competitividad. Esto del pacto por el euro, pues bueno... Esto va cambiando, puede llegar un momento... Cada 2 semanas. El pacto por el que nos salvemos. O el pacto por el marco, ya puestos a cambiar los nombres, ¿no? Vamos a ver, la idea de Merkel inicialmente era bastante clara. Un pacto de competitividad que, entre otras cosas, obligaba a reformar los sistemas públicos de pensiones, retrasando la jubilación, cosa que ya ha hecho parcialmente Zapatero en España. Y digo parcialmente porque, insisto, el retraso de la jubilación a los 67 años es el inicio. En realidad, el proyecto final es retrasarlo hasta los 70 años, dentro de poco. Esto se va a hacer de forma progresiva. Al mismo tiempo, armonizar los impuestos de la Unión Europea, es decir, subir el impuesto social en Irlanda, fundamental, ese es uno de los objetivos que tenía en mente Francia y también Gran Bretaña cuando le prestaron dinero a Irlanda, y por otro lado ligar los salarios a productividad, entre otras reformas, ¿no? Pero la clave del pacto de Merkel era fundamentalmente que en caso de que un país no
cumpliera con los requisitos marcados, sobre todo los límites de déficit público y de deuda pública, automáticamente habría sanciones inmediatas y sanciones muy duras. Bien, lo que han acordado hoy en Bruselas es todo lo contrario. Han dicho que los países miembros se van a comprometer a poner en marcha estas medidas que ha planteado Merkel, pero todo queda a voluntad de cada Estado. Y además no se impondrán sanciones automáticas. Bueno, pues entonces es estupendo. Porque, es decir, no hay nada. Es como decir, en esta casa todos los vecinos se comprometen a pagar los gastos de comunidad, pero cada uno como lo vea, y si no los paga no hay sanciones. Si no paga no hay sanciones. Vamos, imagino que serían muy pocos los que pagarían. Y entonces, claro, la clave del asunto es el pacto por el euro. Lo curioso y lo hipócrita de este término es que ya existía un pacto por el euro y se llamaba Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que imponía por ley que ningún país miembro pudiera tener un déficit público por encima del 3 y una deuda pública por encima del 60. Y eso era lo que garantizaría la estabilidad del euro. Pues bien, todos los países lo han incumplido. Es más, durante todos estos años, ya no en esta crisis, en los años pasados, desde que existe el euro, ha habido decenas de ocasiones en donde se han incumplido estos términos y, sin embargo, casi no se ha puesto ninguna sanción. Y las escasas que se han puesto son ridículas. Con lo cual, pues si vamos a tener el mismo pacto, es totalmente papel mojado. Es decir, no hay ninguna obligatoriedad de cumplirlo. Ya, pero bueno, no vamos a llorar por ello. Donde tendrían que empezar a llorar es en Génova. Pero a los españoles... ¿Se refiere usted a la sede del Partido Popular la sede del Partido o a la bella Popular. ciudad italiana? No. Me refiero a la sede del Partido Popular. Porque, claro, esto ya no hace las cosas tan claras. Porque ahora Zapatero, con la habilidad en el regate corto que le caracteriza, puede... y que a mí nunca se me ocurriría minusvalorar. No, ni a mí tampoco. Bien, puede hacer virguerías. Pero a lo que voy, lo que tú estás diciendo, Manolo, es que al final del día los alemanes van a pagar la fiesta. Dicho de otra manera. Se tiene que decir el 24 de marzo. Bien, yo se creo tiene que decir, ahora hay matices. Ahora, bien, pero de una situación de que viene aquí la señora Merkel, el señor Zapatero le dice que va a controlar el déficit, 3 días después cambia de opinión completamente. Abre la barra libre primero para Cataluña con el aval del Estado y luego después lo extiende a quien le ha dado la gana, es decir, que hace justamente lo contrario. La señora Merkel estaba que echaba venablos contra Zapatero y ahora resulta que, bueno, que es lo que tú estás contando. Entonces, al final del día, ¿qué ocurre, señoras y señores? O parece que va a ocurrir. Yo no me lo creo que vaya a ser así, pero es lo que hoy parece, Lo que parece es que aquí vamos a poder seguir gastando sin freno ni nada y la deuda pública nos la van a comprar los alemanes, mejor dicho, nos la va a comprar este fondo europeo que lo van a nutrir fundamentalmente Alemania y Francia. Es decir, que vamos a seguir yendo de gratis. Bueno, es lo que está sobre la mesa hoy. Era distinto a lo que estaba sobre la mesa hace 4 semanas y a lo mejor el día 24 lo que está encima de la mesa es completamente distinto. Porque ¿Pero y lo van a hacer? Perdón, sí tengo que decir que en el partido de Merkel hay un clamor generalizado porque se coja a los incumplidores ya mismo y los echen del euro, cosa que tampoco se puede hacer automáticamente, pero supongo que podrían hacerlo si quisieran. Es decir, que en el partido de Merkel dicen España fuera del euro, y Merkel, por lo que estoy diciendo, es decir, no, España todo el dinero que haga falta y que sigan tirando millas. Que nos cuente el señor Zapatero cómo piensa reducir el déficit dentro de unos meses, que lo mande a Bruselas y dentro de un año discutimos. Fíjate, eso es... Vamos a ver. Yo estoy convencido de que no solo en el partido de Angela Merkel, sino muchos de los electores alemanes se plantean si no echarnos del euro, que a lo mejor se van ellos. Pero a donde yo voy es, ¿realmente es realista esperar que nos van a seguir pagando las facturas? Vamos a ver, no es realista, pero el mecanismo que hoy está sobre la mesa, tal como nos lo comenta don Manuel Llamas, es exactamente ese.
El plan es ese, pero insisto, hay una cosa que es muy importante. Uno de los objetivos con los que partía Zapatero hacia Bruselas era conseguir no solo la flexibilización del fondo, cosa que por cierto no se ha conseguido, sino sobre todo la ampliación. Ese es uno de los grandes objetivos, ampliar el fondo. ¿Por qué la necesidad de ampliar el fondo de rescate? Pues fundamentalmente para rescatar a España. ¿Por qué? Porque el fondo, aunque está dotado en teoría con 750.000 millones de euros, su capacidad para prestar dinero apenas alcanza los 400.000. Ya ha rescatado a Grecia, ya ha rescatado a Irlanda, próximamente va a rescatar a Portugal. A España no hay dinero para rescatarlo. Entonces, de momento, Merkel no ha dado su brazo a torcer ni en cuanto a la flexibilización ni en cuanto a la ampliación. Y de hecho, una de las condiciones que ponía encima de la mesa, por lo menos para flexibilizar el fondo, es decir, para que el fondo pueda comprar deuda pública tal y como está haciendo ahora mismo el Banco Central Europeo, que es una auténtica locura que el Banco Central Europeo esté haciendo eso, una de las condiciones era un pacto de competitividad muy rígido. Hoy lo que se ha aprobado es un pacto de competitividad totalmente diluido. Y claro, esto se une a lo que comenta don Roberto. Unas presiones internas brutales dentro de la coalición de Angela Merkel. Sus propios socios de gobierno, incluso dentro de la CDU, hay voces muy críticas con que el Fondo de Rescate pueda comprar deuda pública de los países más endeudados. No solo eso, sino también tanto sus electores, como se ha visto en la última derrota electoral de Merkel, como un grupo muy nutrido de economistas alemanes de muy alto nivel, están en contra de la ampliación del fondo. Con lo cual, lo que os trato de decir es, hay un plan alternativo que se está barajando desde hace tiempo, y es, el fondo prestaría dinero al país, pero el país utilizaría ese dinero para recomprar su deuda pública a los inversores privados, a los grandes bancos, con quitas. Es decir, al final pagarían, se trataría de una suspensión de pagos encubierta. ¿Por qué digo suspensión de pagos? Porque se incumpliría el compromiso que ha adquirido el Estado en cuestión, pongamos por ejemplo Portugal, con los bancos que han comprado su deuda pública. Lo que haría el gobierno de Portugal es recomprar a esos bancos su deuda antes de que venza, a cambio de una quita muy sustancial, del 40 o 50%. Y los bancos, a narices, perdón por la expresión, sí, pero obligatoriamente tendrían que aceptar, porque serían conscientes de que en caso de que no aceptaran, no cobrarían nada. Bien, ¿eso significa que podría suceder en España? En caso de que España necesite ayuda, sí. Claro, pero esto es justo lo contrario de lo que acabamos de decir. Exacto. Sí, pero hemos dicho una cosa y la contraria. Sí, pero déjeme seguir el razonamiento de don Manuel porque quiero ver exactamente hasta dónde llegaría en el caso de España. Porque en lo otro ya me he enterado que es barra libre y además pagan los alemanes. Bien, lo cual, en fin, es para pensar que es difícil. Pero bueno, pero en esta otra opción, en un momento determinado en el que resulta que habría que recomprar la deuda, pagarla, hacer unas quitas inmensas y tal, el que tenga, por ejemplo, su dinero en el banco, ¿qué le va a pasar? Esto afectaría fundamentalmente a los tenedores de deuda. A los tenedores de deuda. ¿Cuál es la cuestión? Que los impositores de ahorros, ¿qué pasará con ellos? El problema es que los principales tenedores de deuda pública son los bancos. En el caso de España, ¿quién tiene deuda pública? Bancos y cajas de ahorros españoles. No me cabe ninguna duda. Pero también bancos extranjeros, bancos alemanes y bancos franceses. Bien, ahí habría tensiones. Pero desde luego... No, vamos a suponer que el Banco X tiene comprada muchísima deuda del Estado español, de la Junta de Galicia, de la Generalidad de Cataluña. Yo se lo cuantifico, don César, yo se lo cuantifico. Los bancos y cajas españoles, entre deuda soberana española, deuda de las comunidades autónomas, deuda de los ayuntamientos, etcétera, etcétera, pues pueden tener fácilmente del orden de 300.000 millones. Bien. Fácilmente. Bien. Si se aplica una quita, y la quita suponemos que es, por hacer números fáciles, un 50%, eso significa que esos bancos y esas cajas, cada uno proporcionalmente a lo que tenga, se le abre un agujero de 150.000 millones. Bien, ¿y qué pasa con la gente que tiene dinero en esos bancos y esas cajas? Pues no sé lo que pasa, ya dependería de cada banco, porque si la señora Salgado y el tramposo y trilero gobernador del Banco de España han dicho que necesitan 15.000 millones para refinanciarse, Moody's y Fitch dicen que son entre 40 y 120, y vaya usted a saber, y ahora les abren un agujero de 150.000 millones, pues ya no sé qué pasa. Lo que sí diría, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que unos no podrán devolver
unos tendrán que pedir ayuda al gobierno para poder cumplir con sus obligaciones para los impositores, y otros, los más grandes, probablemente el Santander, probablemente la Caixa, probablemente el BBVA y no muchos más, probablemente podrán cumplir con sus obligaciones, entre otras razones porque estos bancos, sobre todo el Santander, pues es que tiene el 30% del negocio aquí. No sé hasta qué punto el Santander va... No, el 15% en España. Bien, no sé hasta qué punto el Santander va, si se diera el caso, si se diera el hipotético caso, va a coger dinero de Brasil o de Inglaterra y lo va a traer aquí para dárselo a los impositores españoles, o eso son, digamos, compartimentos estancos, que probablemente lo son. Pero bueno, eso es lo que pasa. Entonces, resumiendo el asunto, hay una serie de cajas y probablemente algún banco que no podrán cumplir sus obligaciones, no podrán devolver el dinero a los impositores. Bien, pues bien. Hasta aquí hemos llegado. No me asusten más a la gente, que ya estamos... No, bueno, perdón, esto quiero decir una cosa, porque nos hemos quedado así. Esto es en la hipótesis de que saliera el plan B. Porque si sale en plana, todo continúa. Capitán General, una de gambas, una cervecita y una de gambas. Bien. Y a tirar millas. Bien, me parece estupendo. Don Roberto, don Manuel, muchas gracias, que tengan buen fin de semana. Igualmente. Y nosotros nos vamos a tomar el tercer respiro de cultura de los viernes. Les adelanto que el invitado es una persona muy especial y lo vamos a pasar muy bien, pero va a ser después de la pausa publicitaria.